Hola, mi nombre es Carolina Cardoso, vengo de Promoción de Paz y vamos a ver el tema que se encuentra en la pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que va a ser sobre los triángulos, sobre cuáles son los triángulos congruentes, los triángulos semejantes y sobre todo qué es un lado homólogo, porque es lo que nos va a explicar que prácticamente se refieren los triángulos. Como primera parte vamos a intentar armar un triángulo donde nosotros sepamos unos datos sobre al respecto. En este caso vamos a saber que la altura son 80, los grados por acá son 110 y por acá son 35. ¿Okay? Hay algo en los triángulos que nosotros debemos tomar en cuenta, que es que todos los triángulos siempre están conformados por exactamente 180 grados. Si nosotros vemos por aquí, en un rectángulo, todo tiene 90 grados cada una de las esquinas. Sin embargo, en un triángulo, digamos que un triángulo perfecto que fuera exactamente la mitad de este rectángulo, serían 90 grados, 90 entre 2 y 90 entre 2, que en este caso sería 45 y 45, y que lo que igual la suma de 90 más 45 va a ser igual a 180 grados. Por eso entonces sabemos que los ángulos internos en total tienen que ser 180 grados, ¿ok? Entonces, nosotros sabiendo esto también podemos obtener el ángulo que está por acá. En este caso vamos a sumar los 110 más los 35, que nos da 145. Y si nos vemos cuánto nos falta para llegar al 180, nos damos cuenta que es 180 menos 145 y nos da igual a 35. ¿Ok? 35 grados. Esto quiere decir que acá son 35 grados. Esto va a ser muy importante para nosotros poderlo ver más adelante, porque son los conceptos fundamentales del triángulo. Nosotros vemos aquí arriba, lo que se refiere a esta función es que la suma de todos los ángulos de nuestros triángulos siempre van a dar a 180 grados. Ahora, por otro lado, volviendo a lo anteriormente dicho, si nosotros tenemos un rectángulo el cual dividimos entre dos, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un triángulo de cada lado. Es decir, aquí va a haber uno, aquí va a haber dos. Estos dos triángulos son exactamente iguales, ya que si nosotros, por ejemplo, lo cortamos y ponemos uno sobre el otro, nos van a quedar exactamente iguales con ni una diferencia, porque son exactamente lo mismo. Van a quedar así. Ay, fingiendo que se ven iguales. Por lo mismo, esta línea tiene una cosa llamada lado homólogo. El lado homólogo quiere decir que es el lado en el que los dos van a ser exactamente iguales. Es decir, si por ejemplo yo le añado más altitud, le añado más por acá, y pues el rectángulo se termina siendo más grande, ¿ok? Como quiera, este lado siempre va a ser exactamente igual al otro lado. Es el lado que va a ser como que el lado homólogo, el lado que va a tener la misma razón de crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un triángulo, que este es nuestro plano cartesiano, ¿ok? Tenemos un triángulo que es exactamente 90 grados. Si el triángulo crece aquí, el triángulo va a crecer, vamos a decir que ahorita tiene 1 por 1, ¿ok? Y nosotros queremos por acá el triángulo, aquí se va a volver 2 por 2, y esa va a ser la razón de crecimiento en la que va pues aumentando su tamaño. En este caso, pues la razón de crecimiento, como va aumentando de 1 en 1, según sea, por ejemplo en este caso, pues es el aumento 1, el aumento 2, el aumento 3, la razón de crecimiento se le puede decir X. En el caso de que nosotros tuviéramos, por ejemplo, 1, 2 y 4, nosotros podríamos decir que como X se va multiplicando cada vez, es decir, aquí pasa por 2 y luego ya llega por acá, aquí sería la razón de crecimiento 2X. Ahora, por otro lado, los triángulos son muy susceptibles a que tengas la posibilidad de construirlos con muy pocos datos. Es decir, digamos que yo nomás te digo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un triángulo en el que va a tener los tres ángulos, uno va a ser de 90, uno va a ser de 45 y otro va a ser de 45. Yo lo que puedo hacer es que puedes crear ese triángulo con esos ángulos, y este va a ser un triángulo que va a ser completamente correcto. Ahora, por otro lado, nosotros podemos tomar, por ejemplo, dice, ¿saben qué? Pues yo tengo un triángulo que tiene 60 grados y los lados que están al lado de ellos son exactamente de 9 y 6 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo tiene un lado que es de 60 grados, ¿ok? Y que un lado mide 9 y un lado mide 6. Eso quiere decir que lo que sea que nos sale por acá va a tener que cumplir esa regla de que nosotros tenemos estos grados, 60 grados y 6 y 9 de tamaño por acá, ¿ok? Esto nos va a dar reglas muy importantes cuando hablamos de las propiedades de los triángulos. Los triángulos se dividen en diferentes categorías muy importantes.
Esas maneras de identificarlos son los triángulos congruentes y los triángulos semejantes. La diferencia de los triángulos congruentes es que prácticamente los triángulos que son exactamente iguales, es decir, tengo un triángulo y es exactamente igual a otro, es congruente, tiene que ser exactamente igual. Y hay maneras de comprobarlo que ahorita vamos a ver cómo. Y los semejantes, por otro lado, deben de ser parecidos pero no exactamente iguales. Es decir, que como que se parezcan pero no son en el mismo triángulo. ¿Ok? Que comúnmente lo parecido, la diferencia es la diferencia de lados. Normalmente los ángulos no pueden variar, ¿ok? Porque si entonces ya empezaría a ser otro diferente tipo de triángulos. Los congruentes, la regla LLL, lo que nos dice es que todos los lados deben de ser igual del lado 1 al lado 2. Es decir, si yo tengo mi triángulo, y digamos que este es mi triángulo 1, tengo mi triángulo 2, este lado, digamos A, B, C, debe ser exactamente igual acá de este lado. Es decir, el A debe ser igual a A, el B debe ser igual a B y el C debe ser igual a C. Tienen que ser exactamente iguales. Por lo mismo, nosotros sabemos que exactamente pues es el mismo triángulo porque tienen el mismo tamaño y pues tienen el mismo tamaño, tienen los mismos ángulos, no hay manera en que cambien porque pues si no son de crecimiento no tendría sentido, ¿no? Por otro lado, está la regla de lado, ángulo, lado. Esta regla lo que nos dice es que si tenemos un triángulo que aquí mide 30 grados, ¿ok? Y sabemos que este mide 12 y acá mide 5, ¿ok? Pero no, por ejemplo, en este caso sabemos que este triángulo mide de este lado 10 y por acá tenemos un triángulo en el que sabemos que aquí también tiene 30 grados, aquí también mide 12 y aquí también mide 5, pero no sabemos cuál es el lado de su triángulo. Bueno, gracias a esta regla sabemos que si tiene este lado igual, tiene este lado igual y el ángulo que tienen en medio lo tienen igual, efectivamente son triángulos congruentes y son exactamente iguales. Por otro lado, si son triángulos semejantes, quiere decir que son parecidos pero no tan parecidos. Aquí es donde entra lo que conocemos como la razón de crecimiento. Por ejemplo, nos tenemos un triángulo que va a ser, vamos a decirlo, vamos a ponerle que sea, va a ser 5, 4, 3, ¿ok? Y luego nosotros tenemos otro por acá que va a ser 10, 6 y 8. Aquí por mera lógica me pueden decir que efectivamente pues claramente es el mismo triángulo pero más grande, pero nosotros tenemos una manera de poderlo averiguar, que es lo que se conoce como la regla de lado, lado, lado. Esto lo que nos dice es que por ejemplo si yo pongo aquí 3 entre 5, nosotros sabemos que esto va a ser 0.6 y si nosotros ponemos por acá, ponemos un 6 entre 10, igualmente nos va a dar 0.6. Esto quiere decir que si esta relación sale exactamente igual, lo cual en este caso sí nos dio, quiere decir que esos triángulos son semejantes, porque la relación de lado a lado sí nos sale como se supone que debe ser, ¿ok? Ahora, el ángulo, ángulo y ángulo, ángulo, ángulo son reglas muy muy similares. Ahora, si nosotros tenemos un triángulo donde nosotros sabemos que, por ejemplo, vamos a cambiarle el lado, vamos a hacerlo ahora vertical y decimos que, pues bueno, sabes que aquí tiene 60 grados y aquí tiene 20, ¿ok? Nosotros, si tenemos un triángulo, aunque sea 34,000 veces más grande, si nosotros tenemos que por acá tiene 20 grados y acá tiene 60 grados, nosotros podemos decir con seguridad que ese triángulo tiene que cumplir exactamente el mismo ángulo de este lado, que cumple de este lado también, porque recuerden que siempre tiene que dar 180 grados. Y como tiene esto, quiere decir que el triángulo es exactamente igual, tiene los mismos ángulos, entonces lo único que cambia de diferencia son los lados y eso quiere decir que pues es semejante. Ahora, si vemos esta última regla de semejantes, por alguna razón el libro le llama como AAA, pero nosotros vamos a llamarle lado, ángulo, lado. Prácticamente funciona igual que en los congruentes, la única diferencia es que no a fuerzas tenemos que tener los mismos números de los lados, es decir, por aquí podemos tener... Vamos a agarrar el ejemplo de antes, vamos a ponerle 12, vamos a ponerle 5 y vamos a ponerle 10, ¿ok? Y vamos a ponerle 30. Ahora, de este lado, vamos a tener uno que valga, por ejemplo, en este caso vale 6 y aquí vale 2.5. Que nosotros sabemos que pues claramente es la división entre 2. Pero, pues, si nosotros tuviéramos unos números más extravagantes, la manera en que nosotros podemos saber es que si el 12... si tiene la misma relación, volvamos a esto, si 12 entre 5 es igual a 6 entre 2.5, entonces cumple la parte de lado a lado, y si tienen exactamente el mismo ángulo quiere decir que el triángulo debe ser semejante, es decir, el triángulo debe cumplir prácticamente la misma forma, solamente diferentes lados. Y esos son los temas en los que nosotros vamos a ver, que los temas más importantes es
que siempre la suma de todos los ángulos tiene que ser 180 grados. El lado homólogo es el lado en el que los dos van creciendo de la misma manera, y así en la razón de crecimiento. Y que congruentes y semejantes, simplemente congruentes son completamente iguales, semejantes son iguales la forma pero no el tamaño. Muchas gracias y espero os haya servido.